Hola, eh, hoy volvemos con el segundo ciclo, con la segunda jornada del ciclo de conferencias sobre la atención a la terminalidad en personas con demencia. Y en esta segunda jornada vamos a hablar sobre valoración y planificación de los cuidados. El primer ponente es el doctor Javier Alabá, es médico de Fundación Matía, y él nos va a hablar sobre la metodología básicamente del cascade, que es uno de los aspectos que tenemos como bandera en la atención a la terminalidad en pacientes con demencia. Una vez que él acabe, tendremos al doctor Fermín García Gollarte, que es responsable de la dirección médica del Grupo Vallesol y que nos hablará sobre la valoración geriátrica integral en estos pacientes. La valoración es un aspecto primordial y es el modus operandi que tenemos desde la geriatría, en el que la valoración es imprescindible para poder realizar una buena intervención. Y para ello tenemos que manejar herramientas que nos posibiliten este ejercicio. Y para finalizar esta jornada tendremos a la doctora Cristina Huiza, que nos va a hablar sobre aspectos relevantes en relación al cuidado en pacientes con demencia en esta fase avanzada de la enfermedad. Y sin más, cedo la palabra al doctor Javier Alabá, que nos hablará sobre la metodología de la atención. Gracias. Vale, muchas gracias, Enrique. Bueno, pues vamos a hablar de la atención estructurada en la demencia avanzada y vamos a hablar específicamente de la metodología Cascade. Entonces, bueno, en la ponencia voy a desarrollar, primero vamos a hablar una introducción de ciertos aspectos de la demencia, vamos a hablar del concepto de demencia avanzada y luego, pues, fundamentalmente ver esa metodología Cascade, que al final la metodología Cascade es el acrónimo de Choice, Attitudes y Estrategias de Cuidado, elecciones, actitudes, estrategias de cuidado para la atención en pacientes con demencia avanzada. Luego vamos a hablar del estudio Paridem, que es la metodología Cascade que hemos estado realizando en Fundación Matía y una serie de conclusiones. Bueno, en este artículo del año 2019 de la Asociación de Alzheimer, pues vemos que la demencia afecta principalmente el 80% de personas mayores de 75 años, pero vemos que un porcentaje alto son mayores de 85 años. La demencia es la sexta causa de muerte en Estados Unidos y es la quinta causa de muerte en mayores de 65 años. Y el coste de los últimos 5 años en la fase avanzada de enfermedad pues puede suponer más dinero que lo que puede ser a nivel de oncología o de insuficiencia cardíaca congestiva, con lo que importa esto para los recursos sanitarios de dichos países. Si vemos las proyecciones de edad en mayores de 65 años del año 2010 al 2050, vemos cómo se incrementan todos los rangos de edad, pero sobre todo los mayores de 75 y mayores de 85 años, pues de una forma más importante. Si vemos las tasas de mortalidad en pacientes con demencia de unos registros estadísticos americanos, pero vemos que desde el año 2000 hasta el año 2017, pues bueno, pues casi se ha duplicado. Vemos ese incremento de la tasa de mortalidad relacionada con la demencia. Y vemos que en función de la etiología de la demencia, la expectativa de vida también es diferente, viendo que la demencia frontotemporal, la demencia de cuerpos de Levy, la demencia vascular, pues son las que más mortalidad van a tener. Si vemos la localización de los fallecimientos, pues vemos que desde el año 99 hasta el año 2016, sobre todo llama la atención como una parte muy importante de la localización es en los centros gerontológicos o en los centros de cuidados de larga duración, pero si os fijáis en la franja naranja, que son los criterios hospice, como serían los
criterios de unidades de cuidados paliativos a nivel más europeo, pues vemos que desde el año 95, que era casi anecdótico, las personas que ingresaban por demencia, en menos de un 1%, sin embargo, ya en el 2017, pues casi una cuarta parte, bueno, entre un 18%, pues la causa principal era la demencia. Nosotros, bueno, en el centro gerontológico donde yo estoy ya desde hace unos cuantos años, pues solemos hacer la tasa de mortalidad y ver la localización y vemos que un 70% de los residentes fallecen en la residencia, un 20% se derivan al hospital, pero bueno, vemos que la localización de los pacientes con demencia en un alto porcentaje va a ser en el propio centro gerontológico. Y podemos ver en estos 3 años en los diferentes centros gerontológicos gestionados por Fundación Matia, que son 7 centros gerontológicos, pues vemos que en todos ellos más del 75% van a fallecer en las residencias. Con lo cual, bueno, hemos hablado vemos las tasas de mortalidad que van incrementándose porcentualmente, vemos que la localización en un alto porcentaje es en el recurso residencial, pero ¿cómo fallecen las personas? ¿Fallecen bien? ¿Fallecen regular? ¿Fallecen mal? ¿Lo conocemos? Bueno, en el año 2016, pues en el grupo de trabajo de asistencia sanitaria en residencias, hicimos una encuesta a 184 profesionales que trabajan en centros gerontológicos y les preguntamos cómo creían que es la calidad asistencial que se presta en los centros gerontológicos en la fase final de vida con los recursos disponibles. Y bueno, llama la atención que más de un 30% pensaba que la calidad asistencial que se daba era entre regular o mala. Cuando vemos la demencia y bueno, pues analizamos cuál es la evolución cognitivo-funcional, pues ya vemos que cuando ya hay una incontinencia de esfínteres, estamos hablando ya de una demencia moderada grave, pero sobre todo cuando ya el número de letras o el lenguaje que tiene y sobre todo cuando ya el paciente está en una silla de ruedas, estamos hablando de una demencia muy avanzada. Es muy probable que hasta esos niveles el paciente fallezca con demencia, pero cuando ya el paciente empieza a ver problemas de malnutrición o pérdida de peso más de un 10% en los últimos 6 meses, o problemas de disfagia con infecciones de repetición o úlceras por presión, ahí estamos hablando de que el paciente va a fallecer de la demencia. Estamos hablando ya de fase avanzada de enfermedad y ahí es muy importante establecer los cuidados con los cuidadores principales. Bueno, aquí podemos ver en los 2 protagonistas que han liderado la atención geriátrica estructurada en pacientes con demencia avanzada, que son la doctora Susan Mitchell y el doctor Bolitzer. Y bueno, vemos que en el año 2009 publican el curso clínico de la demencia avanzada en el New England y ven la importancia que tiene sobre todo los pacientes en la presencia de neumonía, episodios febriles o problemas de alimentación y ven que la presencia de cuidadores que estén bien informados pues minimiza intervenciones desproporcionadas. Cuando en el año 2004, en la zona de Boston, liderado por la doctora Mitchell, pues idearon el estudio Cascade, que como he comentado inicialmente es para buscar las estrategias de cuidado en varios centros gerontológicos americanos y vieron, sobre todo ellos establecían la demencia avanzada con una batería que era la Cognitive Performance Scale, pero bueno, que al final estamos hablando de como un GDS Fast 7, no añadían ningún tipo de alteraciones añadidas, ni nutricionales, ni de peso, ni nada, y veían un poco cómo era la evolución. Y bueno, pues vieron que la media de supervivencia era de 15 meses, con una tasa de mortalidad del 55%, y veían que era poco frecuente el fallecimiento por causas cardiovasculares o causas ortogeriátricas y, sin embargo, los procesos infecciosos o los procesos derivados a los trastornos de alimentación eran mucho más frecuentes. Y, sobre todo, tenían capacidad de medir la presencia de dolor, de disnea, de agitación y establecían unas tasas de mortalidad. Aquí podemos ver la metodología a aquellos residentes que tenían que llevar en el centro más de 3 meses para evitar quizá la fase más de adaptación al centro, pues
aquellos que cumplían los criterios de ingreso de una evaluación cognitiva de deterioro avanzado, se le hacía un control sintomático cada 3 meses y luego también otro de los objetivos era la prevención del duelo patológico en los cuidadores y por eso hacían un seguimiento pues, a los 2 meses y a los 7 meses a la familia. Entonces, bueno, luego ya voy a hablar los resultados con esa metodología cascade que hemos estado realizando en Fundación Matia, pero quizá ahondando más en el concepto de la demencia avanzada, en este artículo del 2020 que hablan sobre el pronóstico en enfermedades graves, pues bueno, al final cuando hablamos de pronóstico hablamos de la probabilidad de desarrollar un resultado determinado en un periodo de tiempo. Entonces, todo ello requiere una formulación, una comunicación, una interpretación, con lo cual, aparte de conocimientos, pues hay muchas variables subjetivas y donde tenemos que tener, bueno, una serie de datos a analizar y ahí es un poco donde se va a ver mucho pues, el arte de la medicina, tanto para generar las expectativas de la persona y como para poder hablar adecuadamente con los cuidadores principales. En la demencia hay diferentes escalas que miden el pronóstico para evaluar aquellos pacientes que cumplen criterios de corta expectativa de vida. Los criterios más desarrollados en Estados Unidos, los criterios Hospice, incluyen pacientes en GDS-Fast 7 y con una serie de complicaciones médicas, como puede ser una neumonía aspirativa, pues pielonefritis, sepsis, úlceras por presión grado 3 o grado 4, o bien complicaciones nutricionales con la pérdida de peso o unas albúminas por debajo de 2,5. Luego hay los criterios ADEP, que son los criterios que estableció el grupo de trabajo de la doctora Mitchell, pues con los minimum dataset que obligan los centros gerontológicos americanos en el momento del ingreso, que son bases de datos que tienen. Entonces, la presencia de una nueva fractura cadera o la presencia de neumonía o una disminución de ingesta del 25% o el ser subsidiario de oxigenoterapia crónica domiciliaria o úlceras por presión, pues también habla de una mortalidad alta a 6 meses. Y los criterios que hemos utilizado en el estudio de Matia, pues ha sido tener un GDS-Fast de 7C, el paciente ya hay una dependencia funcional y cognitiva avanzada y la presencia concomitante de uno de los siguientes, de malnutrición, de úlceras por presión, de disfagia con infecciones de repetición. También tenemos una escala que, bueno, se ha desarrollado de lo que es la escala del déficit acumulativo de Rockwood, de lo que son los criterios de fragilidad, y se vio que es una escala que es el índice frágil VIG, que probablemente a nivel geriátrico y sobre todo a nivel de centros gerontológicos es más útil. Es como un avance de lo que es el desarrollo también del NECPAL a nivel comunitario, pero el NECPAL, al final, la pregunta fundamental es si nos extrañaría que vaya a fallecer en un año. Pues, hombre, personas de mayor de 86, 90 años, pues suele ser, te sale un alto porcentaje de pacientes NECPAL positivo. Cosa que el frágil VIG es más, con la valoración geriátrica integral, nos da un dato más cuantitativo y sobre todo cuando ese índice frágil es por encima del 0,55, pues me está hablando que hay una demencia avanzada. Entonces, bueno, con todas esas herramientas identificamos a una persona que está en una situación en fase final de enfermedad y quizá lo más importante, aquí en mi exposición he puesto 2 estrellitas, que esta es una de ellas y me parece muy relevante. Esta se ha publicado en el Lancet de Oncología, que es definición y recomendaciones para una planificación avanzada de enfermedad. Es decir, cuando identificamos que una persona está en una fase de demencia avanzada y que vemos que está en una situación de terminalidad a corto plazo, es muy importante mantener una conversación con los cuidadores principales para establecer el pronóstico y para ver qué tomas de decisiones vamos a tener que ir tomando según vaya pasando la enfermedad. En ese sentido, la planificación avanzada de enfermedad es muy importante y en este consenso pues se ve que es una oportunidad para compartir entre el equipo asistencial con la familia para ver los valores y las preferencias de la persona, ver el conocimiento que tienen las familias y sobre todo en un marco de comunicación adecuado para alinear bien los objetivos. Lo que es muy importante es
que conozcamos el pronóstico y establecer la proporcionalidad de los cuidados de la mejor forma posible. Son decisiones difíciles que a veces pueden generar ansiedad, pero es muy importante hablar en el mismo lenguaje ambas partes para minimizar los conflictos y dar la mejor asistencia a la persona. Y vamos a ir hablando, vamos a tomar decisiones sobre aspectos pues de reanimación cardiopulmonar, pero quizá más importante a nivel de derivaciones hospitalarias o problemas de alimentación o ver la intensidad de los tratamientos que vamos a ir estableciendo. Sí que se habla desde el punto de vista bioético del modelo del mejor interés de lo que va a ser el balance actual a la persona en un momento en concreto versus el juicio sustitutivo, que estamos hablando de lo que ha estado contando el paciente en otros momentos, y por eso es importante que haya una delegación por representación, pero buscando el máximo interés de la persona concreta en un momento concreto. Entonces, para esta planificación, y sabemos que la ausencia de esta planificación avanzada de enfermedad va a haber un incremento de nutriciones artificiales en forma de sondas nasogástricas, de gastrostomías, de hospitalizaciones, de tratamiento intensivo de las neumonías, y que va a haber un incremento de una disminución de satisfacción de la familia, de recursos hospice o de resultados de salud mental, con lo cual probablemente se van a incrementar los costes y va a disminuir la satisfacción y va a haber un incremento de intervenciones desproporcionales. Entonces, en este contexto de planificación avanzada de enfermedad me parece importante este artículo del año 2020, donde vemos las barreras para la planificación avanzada y vemos que por parte de la persona pues son problemas del conocimiento, de la incertidumbre. En los profesionales también lo mismo, a veces es mejor, digamos, la inercia, digamos, de, bueno, ya le informará el neurólogo, ya le informará el geriatra, ya le informará, y por uno o por otro, la casa sin barrer. También hay que tener una serie de habilidades en técnicas de comunicación y también hay una serie de funciones, una serie de factores por parte del sistema. Pues por parte de, pues tiene que haber una coordinación y unos recursos adecuados para actuar adecuadamente y que podamos llevar a cabo que las tomas de decisiones que se vayan a tomar, que luego puedan de verdad llevarse a cabo. Por parte de la familia, que en las residencias quizás es lo más importante, yo creo que lo más importante es conocer la historia natural de la enfermedad y el tipo de relación que debemos estar estableciendo con el paciente y con la familia, que tenemos que mantener una relación de confianza. Y sí que aquellos aspectos de desconocimiento en la historia natural o que estén en una fase de negación o diferentes tipos de dinámicas familiares negativas, pues bueno, puede ser un momento idóneo para hablar y ver qué escollos puede estar habiendo, porque si no, pues van a haber relaciones conflictivas. En este otro artículo del año 2019, también por parte de la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, pues vemos qué elementos facilitadores y qué elementos de resistencia puede haber para la planificación avanzada de enfermedad. Y bueno, vemos que el disponer guías, el generar esas relaciones o la formación de los profesionales en la planificación avanzada es muy importante, cosa que el desconocimiento, la escasa formación en comunicación o en planificación avanzada o esa mala gestión de la incertidumbre pues puede generar conflictos. Hay que tener en cuenta pues, factores culturales, religiosos, de accesibilidad, y tenemos que tomar decisiones no pensando en la familia o pensando en el sistema o pensando en la residencia, sino en el mayor beneficio de la persona. Y sí que vemos que el grupo de Gómez Batiste ven que muchas veces los cuidados suelen ser subóptimos en tomas de decisiones compartidas en pacientes con demencia y muy similares a pacientes oncológicos. Al final, con la familia tenemos que ver si lo que ellos pretenden es más un aspecto cuantitativo de prolongación de la vida como sea, con todas las intervenciones posibles, o si son conscientes de la fase avanzada de enfermedad y de expectativa corta de vida, si lo que más queremos es calidad de vida, confort, y bueno, pues eso será bueno tenerlo, y lo que es muy importante es dejarlo registrado en la historia clínica. Por eso vemos que hay dos visiones de ver la fase avanzada de enfermedad. Hay una fase que es la habitual, que es esa atención dicotómica. El paciente, bueno, está
más o menos estable, está viendo su grado de fragilidad, de dependencia, y cuando hay un evento agudo, cuando hace la neumonía aspirativa, la fractura de cadera, pues cuando está en una sala de urgencias o cuando está en una sala del hospital, pues hay que tomar las decisiones deprisa y corriendo por parte de una familia que quizá todavía no está bien informada. Cosa que si vemos nosotros ese paciente que cumple los criterios de demencia avanzada o de fase final de vida, podemos empezar a tener esas conversaciones que van a ser muy importantes para ir planificando, y cuando llegue el momento de ese evento agudo que habrá que tomar decisiones, en esa segunda transición las cosas estarán mucho más maduras, y aunque va a haber familias que va a haber diferentes conflictos, pero si están bien informadas probablemente se minimizará ese tipo de conflictos. Bueno, con todo esto, al final nosotros en el año 2019 publicamos en la revista de Medicina Paliativa todo este estudio que empezamos en el 2014 con la metodología Cascade. Identificamos a los residentes con criterios de terminalidad, como he comentado, manteníamos una entrevista con... invitábamos a todos los miembros de la familia para que vengan a esa entrevista y para que se posicionaran. Y luego hacíamos un control de síntomas, que ya vamos a ir comentando con qué herramientas. Dejamos por escrito en la historia clínica el nivel de intervención que se establecía, y sí que sobre todo en la segunda fase, en la segunda transición, hacíamos una intervención multidisciplinar por parte de los diferentes profesionales, y también hacíamos una planificación de las necesidades espirituales. Finalmente, cuando fallecía el paciente, enviamos una escala de satisfacción a la familia, pues para ver las cosas que estamos haciendo bien, regular o mal. Aquí podemos ver las diferentes responsabilidades de los diferentes miembros del equipo interdisciplinar, que sobre todo en la primera transición es sobre todo los aspectos de información que va a establecer por parte del médico. La enfermera luego va a registrar un poco los controles de síntomas periódicos, pues trimestralmente, y sobre todo el resto de trabajadores, cuando hay el resto de profesionales, cuando existe esa segunda transición de que el paciente está en una situación de final de vida de pocos días, sí que es el trabajo conjunto pues para cuidar mucho los síntomas, pero también cuidar mucho los ambientes, el apoyo a la familia y, tenerlo todo estructurado, el plan de atención. Entonces, así vemos que esa mirada paliativa al paciente que está en esa situación, pues va a haber esas dos transiciones, y lo que es muy importante es la planificación avanzada de enfermedad para consensuar las decisiones, el adecuar el control de síntomas, el garantizar ese apoyo psicológico y espiritual, y engrasar bien el sistema para tener una buena coordinación de recursos asistenciales que podamos dar respuesta a las decisiones que se han tomado previamente. Y para garantizar esa continuidad de cuidados y evitar a veces ese efecto ping-pong de derivar a urgencias, de urgencias vuelve a la residencia o va al hospital, y al final es todo como un ir y venir, cuando al final lo importante en esas fases finales pues probablemente va a ser el control de síntomas, el ambiente, que esté en su habitación lo más tranquilo posible y con su familia acompañándole. Cuando hablamos con la familia, pues también es bueno, aparte de la entrevista verbal, dejar unos documentos. Tenemos este documento que es para entregar a la familia sobre la historia natural de la enfermedad. A nivel del mundo anglosajón tienen diferentes herramientas, y hay estas herramientas que son del Conversation Project, que tienes diferentes ayudas para esa toma de decisiones con la familia. Y sí que es importante unos aspectos que ellos identifican. El 90% de las personas dicen que es importante hablar con sus seres queridos sobre sus deseos del cuidado al final de la vida, y solo un 27% son los que realmente lo han hecho. Y un 80% de las personas manifiestan que en caso de padecer una enfermedad grave les gustaría tener con su médico una conversación sobre los cuidados al final de la vida, y solo un 7% han conversado con su médico. Si vemos que si las personas de forma individual no expresamos nuestros sentimientos, nuestros miedos, pues al final nuestros familiares con demencia, si no lo dejamos bien registrado, va a ser muy difícil también que conozcamos bien pues la historia de vida y los valores y preferencias de esa persona. Por eso, una conversación puede marcar la diferencia, y siempre es pronto hasta que es demasiado tarde. Yo creo que en las entrevistas que tenemos por nuestra experiencia desde el año 2014, con todos los residentes, al final te lleva pues unos 20 o 30 minutos como mínimo con cada familia, pero creo que es una inversión para posicionar a la familia y para preparar a la familia de los sucesos que vayan a estar sucediendo.
Hay diferentes herramientas también que se han ido desarrollando pues, en el año 2017 y 2018 con diferentes páginas web o ayudas de vídeo para la toma de decisiones y para ayudar en disponer de esos documentos como de voluntades anticipadas o de delegaciones de representación para que haya alguien, un interlocutor con la familia, pues que también defienda el máximo interés de la persona para establecer las decisiones que se van a estar un poco tomando. Bueno, a nivel, una vez que lo hemos identificado y que hemos hecho esa planificación avanzada de enfermedad, sí que es importante que revisar bien la medicación que toma el paciente en esa situación de demencia avanzada y de corta expectativa de vida. Por eso voy a pasar un poco por encima, pero tenemos diferentes herramientas, como las herramientas Stop Frail, que es para aquellas personas que tienen una expectativa de vida inferior a un año, que ha sido actualizada en el año 2020. También tenemos los criterios CROM, que muchos de los síntomas neuropsiquiátricos de la demencia que se tratan con diferentes psicofármacos, siempre hay que ir reevaluándolo si siguen activos o no activos y sobre todo describir bien cuál es el trastorno neuropsiquiátrico, con qué frecuencia, con qué severidad, con qué intervenciones, de tal forma que hay momentos para poner y momentos para ir retirando también las diferentes estrategias terapéuticas. También otras recomendaciones en manejo de patologías crónicas en pacientes complejos, que son los criterios CRIME, que, bueno, pues establecen pacientes con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia cardíaca, que son patologías muy frecuentes, pues una serie de decisiones que al final lo que plantean es un tratamiento sintomático para evitar síntomas derivados de hipo o hiper o de descompensaciones agudas, pero que no vayamos a unas guías de práctica clínica para tenerlo muy, muy bien controlado, porque sabemos que, como por ejemplo en la tensión arterial, pacientes que tengan tensiones por debajo de 13, pues es muy probable que tengan mayor mortalidad que los que tengan por encima de 13. Entonces, tampoco nos tenemos que fijar en variables subrogadas, sino más en toma de decisiones y aspectos sintomáticos. También es importante en el tema del manejo de antibióticos, que ya hemos visto que los procesos febriles van a ser muy frecuentes. Entonces, bueno, tenemos que hacer un uso adecuado y racional de antibióticos y sobre todo cuando hablamos de prescripción, pues a mí me gusta más pues eso, de adecuación y sobre todo he puesto un poco en negrita los criterios de infección urinaria, que muchas veces es como un cajón desastre para muchas cosas, pero que tenemos que tener en cuenta los aspectos de resistencia antibiótica y los aspectos ecológicos que puede suponer hacer tratamientos innecesarios o incluso los propios síntomas que pueden producir de tomar antibióticos de repetición. Bueno, no me voy a quedar solo en el tema de la adecuación farmacológica, sino también las intervenciones no farmacológicas. Es muy importante porque muchas veces el paciente con demencia avanzada pues va a una disfunción ejecutiva y apatía, que suele haber disminución de actividad, porque al final en el medio gerontológico, en el medio residencial, muchas veces llama mucho la atención el paciente que está hiperactivo o con delirios, alucinaciones, pero el paciente apático o que no interacciona mucho, pues también es importante identificarlo. Y bueno, hay que buscar esos problemas de aislamiento, de aburrimiento, de deprivación sensorial y para eso las intervenciones no farmacológicas son muy importantes, sobre todo con aspectos sensoriales y garantizar un poco que tenga pues, los mejores cuidados ambientales posibles. Y eso se ve que en esta revisión de intervenciones no farmacológicas, ese entrenamiento a la familia pues parece que disminuye mucho las intervenciones farmacológicas. Bueno, concretando, que ya veo que me quedan 5 minutos, de los datos del estudio Palidem hemos analizado a 190 pacientes, vemos que la edad media es de 87 años, principalmente mujeres, y podemos ver que la media de medicamentos que de la residencia suele ser casi entre 7 y 8, pues lo bajamos a casi 4,7, con un alto porcentaje de disfagia y la tasa de estancia suele ser de unos 2 años. Vemos que la demencia fundamental es la demencia tipo Alzheimer y vemos que damos apoyo espiritual en casi 2/3 partes. Tenemos un documento de la obra social La Caixa que habla de la atención religiosa al final de la vida, que también es muy importante para las familias el conocer esos valores y preferencias para intentar estructurar también dicha atención. Bueno, aquí podemos ver el paciente en situación estable, digamos en esa primera transición, vemos el conjunto de síntomas y si nos fijamos, vemos que la presencia de dolor, de síntomas que se produzcan más de una vez a la semana, pues se manifiestan en un pequeño porcentaje. Es decir, probablemente no hay gran diferencia
entre los pacientes con demencia avanzada, si no hay un evento agudo, de otro tipo de residentes. Pero sí que cuando valoramos el dolor, pues sí que vemos que con el PEIN-AD vemos que por encima de 3, casi un 27% de los residentes tienen o bien en la inmovilidad o en momentos de actividad potencialmente dolor. Y bueno, pues es una oportunidad para poner un tratamiento farmacológico y no farmacológico y ver si con esto cambia. Pero que muchas veces en pacientes con poca expresividad verbal, el dolor hay que ir a buscarlo, no hay que esperar a que venga. Lo mismo que los que tengan un tratamiento analgésico de mucho tiempo de duración, hay que reevaluarlo porque quizá ya no lo necesita. Pero ya cuando el paciente ya está en esa situación de agonía, pues cuando probablemente ha hecho una aspiración o ha hecho una complicación aguda, pues yo creo que esto es muy importante, la valoración del confort que hacen en el método Cascade, y vemos que lo dividimos viendo el distrés físico, qué síntomas de agonía, el distrés emocional, el grado de bienestar. Y vemos que en el Cascade pues, había una presencia de dolor en un 50%, de disnea un 30% y de trastornos de conducta en una tercera parte. Nosotros, bueno, el dolor varias veces, pues vemos casi en un 20 y pico, un 23% apreciamos dolor, en un porcentaje, pues por encima del 40% de inquietud, sobre todo el tema de la disnea casi en un 48%, pero lo más significativo suele ser a veces las dificultades para tragar, el problema de el delirium hipoactivo y la disfagia que se va generando, pero bueno, pues eso es un poco la realidad que tenemos. Sí que en esta escala pues podemos ver que en grado de confort, valorando el bienestar, pues en un alto porcentaje pone que tiene un bienestar a veces o muchas veces. Pero quizá lo importante es que hay ese 5% de que vemos de que no tiene esa serenidad o esa paz. Bueno, pues son sitios donde tenemos que aprender pues para ver cómo podemos mejorar para que esos momentos finales sean de la mejor forma posible. Con toda esta metodología conseguimos que más del 90% fallezcan en la residencia, un 7% en el hospital, es decir, al final las tomas de decisiones son decisiones dinámicas, tanto por parte del centro como por parte de la familia, como por parte del recurso que venga a evaluar la urgencia que toque, y vemos que en los últimos 6 meses pues un 12% acuden a urgencias y un 20% han requerido algún tipo de derivación hospitalaria. Pero bueno, que fallezcan finalmente en la residencia y disponer un poco de todos los recursos activos, pues es importante. Y con esto vemos cómo fallecen los pacientes y podemos aprender de si la asistencia que hemos dado al final de la vida ha sido buena, regular o mala. Luego vemos por parte de la familia que sí que de los que han fallecido pues nos han contestado, es con una carta escrita a las 2 semanas del fallecimiento. Cuando damos un poco el pésame, pues también damos una hoja de satisfacción, que es esta que les muestro, y donde vemos que en un alto porcentaje están de acuerdo con los objetivos que se habían marcado, pero bueno, tenemos los datos solo del 50%. Pero bueno, ya vemos que es una metodología que el 90% van a fallecer en la residencia, que evaluamos cómo están falleciendo, que marcamos unas responsabilidades a cada uno de los profesionales y que la satisfacción por parte de las familias es buena. Y sobre todo que esto es muy importante porque ahorra muchos costes de ingresos innecesarios, que tiene un coste muy importante y disminuimos mucho intervenciones probablemente desproporcionadas. Bueno, aquí hablamos de calidad de vida al final de la vida, pues bueno, sobre todo es la planificación avanzada de enfermedad y aspectos de comunicación con la familia para garantizar los deseos y sobre todo es un marco de información y de soporte emocional y garantizando la continuidad de cuidados. Ya que he empezado con un documento de la Asociación Americana de Alzheimer, pues bueno, aquí hay una recomendación que es casi como un decálogo de unas buenas prácticas. Es decir, lo mismo que hablamos de valoración geriátrica integral, pues tiene que haber una intervención geriátrica integral con aspectos de comunicación, de tomas de decisiones anticipadas, provisión de cuidados, valoración de cuidados, sobre todo el tema del dolor, la disnea, los síntomas afectivos, el valorar los cuidados conductuales, un adecuado soporte psicosocial y espiritual y acompañamiento a la familia, que participe la familia en los cuidados al final de la vida y sobre todo también es una herramienta muy buena para en aquellos conflictos que han surgido a pesar de toda esa metodología y toda esa estructuración, nos sirve para
como herramienta de ayuda con los diferentes formadores. Es una buena herramienta de formación. Y el reconocimiento de que la muerte forma parte de la vida y que la demencia avanzada, estamos en una situación, estamos en una insuficiencia cerebral avanzada que no sabemos, no somos adivinos y no sabemos cuánto va a ser la expectativa de vida, dependerá de los procesos intercurrentes, pero que más que el tiempo de vida lo que nos interesa son los aspectos cualitativos de calidad de vida y de confort, que es lo que más nos interesa, independientemente de que esté meses o años. Este es otro documento que ya veis que he puesto también la estrellita del libro blanco de cuidados paliativos a pacientes con demencia avanzada, que son 11 dominios y 57 recomendaciones, y es de lo que hemos estado un poco hablando todo el rato, de información, pero dejar un registro de qué niveles de intervención, de quién es la persona de la familia que va a ser un poco la interlocutora principal y garantizar un poco esos control sintomático y, sobre todo, tiene mucha importancia la coordinación con los cuidados comunitarios para que podamos dar respuesta a las decisiones que hemos establecido. Esta es ya la última diapositiva y, bueno, pues lo mismo que hemos hablado de valoración geriátrica integral y que nos aporta a dar una visión global de todas las necesidades pues tanto biológicas, nutricionales, psicológicas, sociales, pues el paciente con demencia avanzada pues también hay que marcarse una serie de objetivos específicos. Yo creo que en el momento de la residencia hay dos momentos fundamentales, que es el momento del ingreso y el momento de la salida. El momento del fallecimiento hay que cuidarlos muy mucho porque dependiendo de cómo lo hagamos es cómo se va a quedar la percepción de esa familia, los cuidados un poco prestados. Y creo que es muy importante, lo mismo que hay dos transiciones paliativas, hay dos transiciones muy importantes en el centro. Una es cuando ingresa el residente, pues a las 3-4 semanas, tener una entrevista con la familia para ver el resultado y la clasificación de toda esa valoración geriátrica integral y establecer un pronóstico. Y en aquellos residentes que cumplen criterios de demencia avanzada o de patología avanzada de otras causas, hay que tener otra entrevista con la familia donde ya no es solo escuchar el pronóstico, sino que hay que mojarse y hay que tomar unas decisiones anticipadas que luego serán cambiantes en función de cómo vaya evolucionando, pero hay que dejarlo por escrito. Y bueno, pues sería interesante disponer de indicadores de calidad, pues tanto de resultado, de proceso, como de estructura para mejorar un poco la calidad asistencial. Y en ese sentido, pues bueno, por parte de Matías tenemos un proyecto entre la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos para intentar facilitar esta metodología en todos los centros gerontológicos a nivel nacional y como herramienta, digamos, de ayuda, de apoyo y de formación para dar la mejor asistencia posible a los pacientes con demencia avanzada y a sus familias. Bueno, pues muchas gracias por todo y espero que haya sido de utilidad. Muy bien, Javier. Felicitaciones por tu exposición, en la que has marcado la importancia que tiene de la participación de la familia en la toma de decisiones y la creación de una confianza, un pacto de confianza con ellos, en los cuales, pues bueno, es fundamental para una buena atención a estos pacientes. Creo que también es importante la parte en la que has comentado la necesidad de documentar el grado de control de los síntomas, porque es la única forma que vamos a tener de mejorar nuestra intervención asistencial y de haber explicado cuál es la planificación que se ha utilizado en el proyecto Cascade. Es una metodología, pienso que es una forma interesante de entrar para mejorar el nivel asistencial que se plantea en muchas ocasiones en estos pacientes, que en ocasiones se sienten abandonados, y el proyecto último es el bienestar de estas personas. Gracias. Y una vez que ha acabado el doctor Álava en su exposición, voy a pasar la palabra al doctor Fermín García Ollarte, que nos va a hablar sobre la valoración integral, su
su importancia, valorar para conocer, conocer para intervenir. Cedo la palabra al doctor Fermín García. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Arriola, al doctor Javi Álava por haber contado conmigo para esta exposición. Bien, en esta exposición quiero hacer primero una introducción en cuanto a la importancia de la valoración geriátrica integral como el medio más adecuado de valoración debido al envejecimiento poblacional, a las características del paciente geriátrico, del anciano frágil, que hablaremos posteriormente. Hablaremos en concreto, o comentaré el concepto de la fragilidad y su importancia de una valoración adecuada para evitar el deterioro agudo y progresivo de este grupo poblacional. Hablaremos también de lo que es la valoración geriátrica integral o del Comprehensive Geriatric Assessment, que bueno, pues es como medio de valoración de este grupo de pacientes cada vez más numeroso e importante y con unos requerimientos especiales en los que, bueno, pues la historia clínica habitual no es adecuada para ellos. Hablaremos de las evidencias también que tiene la valoración geriátrica integral en las distintas especialidades médicas, en los distintos niveles asistenciales y no solamente en el ámbito de la geriatría. Hablaremos de la adaptación de esta valoración geriátrica integral al mundo de las residencias, de los nursing home, y también hablaremos de otras herramientas de cribado rápido para detectar, prevenir, valorar a toda la población frágil. Y también al final, ya para finalizar, hablaremos ya de la importancia de la valoración geriátrica integral en el área paliativa. Bien, ¿por qué está justificada la valoración geriátrica integral? Pues evidentemente porque la población está envejeciendo, cada vez es más numeroso el grupo de población envejecida y sobre todo aumenta exponencialmente la población muy envejecida. Esto significa que la estructura actual que tenemos de la historia clínica de los hospitales de agudos, de la estructura piramidal, la medicina distribuida por servicios y especialidades no es adecuada para este grupo de población. ¿Por qué? Pues porque presentan alta comorbilidad, síndromes geriátricos asociados, una alteración funcional importante y la necesidad de cuidados paliativos. El paradigma de la medicina basada en el diagnóstico, en la enfermedad, se vuelve obsoleta. Esto que conlleva la historia médica habitual en este grupo de población frágil, con deterioro, población geriátrica, pues evidentemente el más relevante es el riesgo de polifarmacia y de sobremedicalización. Si tratamos todos los diagnósticos que presentan estas personas, llegamos a conseguir auténticos cócteles medicamentosos y bueno, el peligro de reacciones adversas y sobre todo la falta de adecuación a las necesidades que presenta esta población. Pero además no solamente sobremedicamos y sobretratamos, sino que dejamos de lado condiciones clínicas muy importantes en este grupo de población, además de los problemas del envejecimiento en sí, problemas de edadismo, y también tenemos que tener en cuenta que es importante la falta de algoritmos basados en la evidencia, que también nos hace a veces mantenernos en un espacio de incertidumbre, que cada vez se va llenando más con las múltiples publicaciones que tenemos ya con grupos de población más avanzada y con más deterioro. Bien, este artículo publicado en el 2004 tenemos a dos referentes de la geriatría, como son Maritinetti y Linda Frey. Nos dicen que bueno, el concepto de abandonar la enfermedad como el foco principal de atención médica, de no basarnos en este grupo de población deteriorada, frágil, basarnos en el diagnóstico y tratamiento,
¿Por qué? Pues porque hablan ya en este año que el cambio en el espectro de condiciones de salud, la importancia no solamente de factores médicos, sino también de factores sociales, psicológicos, funcionales, la complejidad en cuanto al envejecimiento de la población. El gran número de población envejecida hace que la atención médica, que se centra principalmente en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades individuales, pues en el mejor de los casos va a resultar obsoleto y en el peor dañino. ¿Y por qué hablamos el grupo más importante donde la valoración geriátrica integral va a ser más eficaz? Pues es el grupo de la población frágil. Población frágil que significa aumento de vulnerabilidad por una disminución de reservas fisiológicas, que se encuentran en un equilibrio inestable, pero que si no tenemos en cuenta aplicarle una valoración adecuada, un abordaje integral a todas sus necesidades, como digo, no solamente físicas, vamos a conseguir unos peores resultados de salud con un aumento de complicaciones médicas y de mortalidad. Tenemos múltiples definiciones para enfocar o catalogar a esta población frágil. Nos quedaremos con los dos principales, el fenotipo de fragilidad de Linda Fried y el índice de fragilidad de Rodwood. Fenotipo de fragilidad de Linda Fried, que es, transversal, se basa en 5 cuestiones, tiene una puntuación, pues debilidad, fatiga, pérdida de fuerza, etcétera. Y después el índice de fragilidad de Rodwood, que nos dice que es una transición, un continuum en cuanto al progresivo deterioro de la población anciana, de la población geriátrica. Bien, este fenotipo de fragilidad sí que se utiliza como método de screening para determinar la población geriátrica que se puede beneficiar de una valoración geriátrica integral, mientras que el índice de fragilidad de Rodwood es lo contrario, es cuando ya está definida la población frágil, sirve para hacer un seguimiento de la misma. Como vemos, los adultos mayores frágiles presentan factores de riesgo multifactorial en términos de salud física, psicológica y social. Y es muy importante este grupo poblacional abordarlos adecuadamente. Tenemos aquí la población frágil, también ahora está la población prefrágil y después el paciente geriátrico con un mayor deterioro, que son los que principalmente se van a beneficiar de una atención geriátrica integral y específica. Bien, ¿y qué es la valoración geriátrica integral? Los que estamos ya en el mundo de la geriatría, los que estamos trabajando con este grupo de personas mayores, pues lo tenemos ya de sobra conocido. Pero para los que no conozcan, diremos que es un proceso diagnóstico, porque nos sirve para diagnosticar una situación actual, global, de esa persona, que es multidimensional porque nos sirve también para valorar las 4 dimensiones principales que están íntimamente interrelacionadas en este grupo de población mayor envejecida, que son los aspectos físicos, funcionales, médicos y sociales, y que es interdisciplinar porque es fundamental que un equipo interdisciplinar, varias disciplinas, aborden a la persona de forma global e integral, que nos sirve para identificar y para cuantificar no solamente los problemas médicos, sino también las capacidades que tiene esa persona con las que podemos trabajar, funcionales, psicológicas y sociales, para alcanzar un plan de tratamiento global, para optimizar la utilización de recursos, garantizar la continuidad de los mismos, evitar complicaciones. Esta valoración geriátrica integral no solamente ahora está ya en el campo de la geriatría o lo aborda la geriatría, sino que otras especialidades médicas como la ortogeriatría, la oncología, la cardiología, las unidades de paliativos y urgencias han adoptado también esta forma de valorar a las personas mayores para un mejor abordaje, evitar complicaciones, afinar los tratamientos y conseguir una mejoría funcional después del proceso agudo. Bien, la valoración geriátrica integral, que como hemos comentado, tiene la parte clínica, pero también la parte funcional, la parte mental y social. La parte clínica considerando la tipicidad de enfermedades de estas personas, del paciente geriátrico,
el abordaje de los síndromes geriátricos, como es la malnutrición, las úlceras de decúbito, el inmovilismo, deterioro cognitivo, caídas, polifarmacia, etcétera. Pero también el abordaje funcional, basado en que la función es el objetivo a conseguir con estas personas mayores. El abordaje mental, por la gran prevalencia de demencia, delirium o trastornos afectivos, y también el abordaje social por la alta fragilidad social con el reconocimiento de los aspectos espirituales de estas personas. La evaluación geriátrica integral, pues, que nos sirve para identificar y cuantificar la fragilidad mediante el examen de todos estos dominios de riesgo y de funciones que hemos comentado y que es la base de la medicina geriátrica. Esta valoración geriátrica integral nos proporciona una información adecuada sobre el área reversible de la fragilidad y del deterioro de estas personas, y esto nos permite establecer unas estrategias de tratamiento e intervención para los adultos mayores frágiles. Existen diversos modelos de valoración geriátrica integral. Principalmente al principio la valoración geriátrica integral fue aplicada en el área hospitalaria, en las unidades de geriatría hospitalaria, aunque como vemos hoy se ha extendido a muchas más especialidades y a muchos más niveles asistenciales. Tenemos básicamente el modelo de valoración geriátrica, que es un mero proceso de evaluación mediante un conjunto de datos que nos sirve para valorar y ver esa persona cómo evoluciona a lo largo del tiempo, como tenemos el método RAIG, el RUG, que se aplica en Estados Unidos y ahora en muchos países a nivel mundial. Tenemos también la valoración geriátrica integral, que es el que normalmente seguimos en el medio sociosanitario y en los hospitales de geriatría como un modelo de trabajo interprofesional, interdisciplinar y una atención integrada en el ámbito sanitario y social. Y también tenemos la valoración geriátrica integral como intervenciones que son similares, pero que, bueno, pues puede ser para una gestión de casos o enfoques para identificación y gestión de las personas mayores frágiles. ¿Qué evidencias tenemos con la valoración geriátrica integral? Pues bueno, se ha demostrado que a nivel hospitalario reduce la estancia hospitalaria, los ingresos hospitalarios y reduce también la mortalidad casi en un 40% y también reduce la institucionalización al alta. Mejora el estado cognitivo y de calidad de vida y proporciona también un mejor ajuste de fármacos que van a evitar las complicaciones que hemos comentado anteriormente. A nivel del domicilio, las visitas domiciliarias, que básicamente eran a nivel médico, enfermería, trabajadora social, basadas en los programas multidimensionales, se ha observado que reducen también el declive funcional, reducen la mortalidad y la institucionalización. Reducen también la hospitalización y consultas médicas. Sin embargo, la consulta ambulatoria era más dudosa su eficacia. La evaluación preoperatoria, la valoración geriátrica integral, reduce también las complicaciones posoperatorias y también las estancias hospitalarias. Aunque, bueno, pues los estudios, había mucha heterogeneidad de modelos y los resultados no eran claros. A nivel de la ortogeriatría, que es una de las especialidades donde más implantada está la valoración geriátrica integral, se ha demostrado también una reducción de la mortalidad, de los delirios, de la estancia hospitalaria, de la institucionalización, de las complicaciones posoperatorias. Sin embargo, una revisión realizada recientemente nos decía que las intervenciones eran heterogéneas y que los resultados debían de ser más concluyentes debido a los múltiples modelos y variables que se utilizaban en estos estudios. En cuanto a oncología, pues está absolutamente demostrado ya y está implantada cada vez más la oncogeriatría y está recomendada también la valoración geriátrica integral en esta especialidad médica por las principales asociaciones europeas, tanto de cáncer como la Sociedad de Oncología Geriátrica. Porque se ha demostrado que, pues identifica, como toda aplicación de la valoración geriátrica integral, problemas de salud no reconocidos y que influyen notablemente en la toma de decisiones en cuanto a tratamientos, sobre todo agresivos, viendo también los resultados o valorando los resultados que pueden tener
tanto de beneficio como de perjuicio en este grupo de población, que es también predictor de mortalidad, que mejora la quimiotoxicidad y la funcionalidad y los resultados aplicados. Bien, en cuanto a demencias, mejora también la capacidad cognitiva y mejora también los modelos de cogestión de enfermería en cuanto al abordaje de síndromes geriátricos, disminuyendo también la hospitalización y la mortalidad. También se está extendiendo recientemente la valoración geriátrica integral en el campo de la cardiología y de la reumatología, y así tenemos que la Sociedad Americana de Cardiología aconseja la formación y el asesoramiento de la geriatría en sus afiliados, en los cardiólogos, sobre todo en el abordaje de las prótesis valvulares y sobre todo también para la aplicación de determinados modelos para la estenosis valvular aórtica. Bien, vamos entonces ahora a valorar un poco la adaptación de la valoración geriátrica integral en las residencias, porque las residencias, como ya nos ha comentado extensamente el doctor Javier Álava, tenemos un grupo poblacional con una alta multimorbilidad y con un alto componente de enfermedad compleja y que nos lleva a un abordaje también geriátrico con un componente interdisciplinar, con un abordaje global, valorando cuáles son los beneficios y los perjuicios de las acciones que tomemos. Asimismo, tenemos un porcentaje importante de personas en las residencias con un pronóstico de vida limitada, con aumento de necesidades de cuidados y con una orientación paliativa. Los datos los he cogido de un estudio que se hizo en un grupo de residencias de cobertura pública de Cataluña con 67.000 personas, y nosotros tenemos también en nuestro grupo el porcentaje de personas con tratamiento paliativo, requerimientos paliativos, que llega a ser a un 20%. Es decir, que este porcentaje, yo no sé qué método utilizaron, pero que lo veo bajo, porque yo las casuísticas, las listas que tenemos es que en las residencias actualmente tenemos un porcentaje mucho más alto de personas con requerimientos paliativos. Pero fijaros, el 40% de las muertes en el 2038, en un estudio que se ha realizado en Bélgica, se producirán en residencias. Hay otros estudios en Estados Unidos que nos dicen que este porcentaje es prácticamente ya actual. Es decir, que muchas de las personas que están en residencias casi la mitad van a fallecer en este medio. ¿Y cuál es, cuál es el abordaje de la valoración geriátrica integral en residencias? Pues bueno, principalmente tenemos que tener, y esto vale para todos los estamentos, hasta ya en los cuidados paliativos, tres componentes importantes. Evaluación, equipos interdisciplinares con recursos disponibles para realizar valoraciones adecuadas de los residentes, con unos protocolos, herramientas y un sistema de comunicación transversal para registrar y compartir la comunicación de esa persona, lo que nos hace replantear las múltiples áreas para conseguir una visión unificada de esa persona. Con esto, ¿qué obtenemos? Pues un retrato exacto de las necesidades y de los objetivos de los residentes. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues desarrollar un plan de cuidados que aumente la comunicación entre los miembros del equipo interdisciplinar, que nos haga realizar de forma consensuada las necesidades razonables y metas del residente, objetivos que sean razonables, lógicos, medibles y que siempre tengan un responsable. Esto nos hace desarrollar una visión unificada y unos objetivos compartidos, y así se desarrolla un plan global de cuidados que nos hace plantear las derivaciones a especialistas o todas las actuaciones que pueden ser innecesarias y costosas en este grupo de personas. Y lo mismo nos hace también facilitar la comunicación con los responsables para compartir un plan de cuidados. Este sería pues un poco el modelo de la valoración geriátrica integral en residencias.
Y dentro de la adaptación de la valoración geriátrica integral en residencias me ha parecido importante destacar un grupo de trabajo de la Universidad de Halifax en Canadá que elabora una valoración geriátrica integral adaptada a residencias y también hacen también el estudio también en los pacientes con criterios paliativos. Se basa principalmente en los trastornos cognitivos, emocionales, trastornos de conducta, registra también todo lo que son las vacunaciones y también los problemas de comunicación en el habla, en la fuerza, en el oído, en la visión. Asimismo, las necesidades de alimentación asistida, las úlceras de presión o los cuidados de la boca, que ahora tan importantes son para la valoración del estado nutricional. Valoran también la movilidad, el equilibrio, la eliminación, la nutrición, las actividades de la vida diaria y un concepto importante que son las directrices avanzadas y una serie de parámetros sociales como es el estado conyugal o el apoyo familiar. Esto mismo nos hace, bueno, pues consiguen un resultado muy beneficioso en cuanto a una mejor comunicación entre los distintos niveles asistenciales en esta área sanitaria y bueno, pues lo que observan es que hay una mejoría en cuanto a la disminución de derivaciones hospitalarias y un mejor abordaje de la atención integral de estas personas. Bien, como hemos comentado, mejora los planes de atención, la revisión, las necesidades, se utiliza el mismo lenguaje, una información adecuada para revisar las decisiones, ayuda en los cambios en el proceso de atención y mejora la planificación de los cuidados al final de la vida. Con la valoración geriátrica integral se han elaborado también modelos predictivos como este, que es un proyecto europeo que lo lidera el doctor Krugentoff, el índice de pronóstico multidimensional que mejora la efectividad de las intervenciones de las personas frágiles con deterioro. Y, este proyecto europeo ven que en los 53 este modelo tiene 53 ítems que se basa básicamente en las actividades de la vida diaria, función cognitiva, comorbilidad, riesgos de úlcera de presión, valoración nutricional, fármacos y convivencia. Bien, pues este modelo predice los riesgos de mortalidad hospitalaria, la estancia en el hospital, los reingresos hospitalarios, riesgo de institucionalización y también el tema de prescripción, que también ha hablado el doctor Javi Álava, habla también del beneficio de ciertos medicamentos como estatinas, anticoagulantes, medicamentos antidemencia, eficacia de sondas enterales o implantes valvulares. Tiene un buen coste-beneficio, mejora el coste-beneficio, mejora la colaboración, desarrolla intervenciones específicas, reduce la hospitalización, los costes, etcétera. Bien, herramientas de cribado rápido para la detección de la fragilidad, de la muerte, del deterioro funcional, de la institucionalización se han desarrollado en distintos países. Aquí he puesto los que creo que son más importantes, como el Vulnerable Elderly Survey, instrumento sencillo para identificar la fragilidad, definida como riesgo de muerte, el Gerontopol Frailty Screening Tool, que se desarrolla en Francia para detección de adultos mayores frágiles, el Checklist Kion, que se desarrolla en Japón, se utiliza ampliamente para identificar a las personas mayores que están en riesgo de requerir apoyo o autocuidado, el Trans Research in Elder Care, recopilación integral de datos autoinformada para mejorar la calidad de vida de residentes y cuidadores, el Easy Care 2-Step, que se desarrolla en Holanda, y también el Electronic Frailty Index, que identifica a las personas mayores con fragilidad leve con una sólida validez en resultados de mortalidad, hospitalización e ingresos en residencias.
Citar también, de forma rápida, la evaluación geriátrica rápida que la desarrolla el profesor Morley en la Universidad de San Luis, que detecta la fragilidad, sarcopenia, anorexia y cognición, que se desarrolla en menos de 5 minutos, que no hace falta personal especializado para ello y que se compone de 4 herramientas, que incluyen la escala Frail para la fragilidad, la escala SAR para la sarcopenia, cuestionario simplificado de apetito nutricional o el test cognitivo rápido. Bien, aquí lo tenemos más desarrollado y, bueno, rápidamente pues desarrolla una predicción sobre las complicaciones que tienen este grupo poblacional. Hablaremos aquí ya rápidamente de los instrumentos RAI que se desarrolla en Estados Unidos basados en valoración geriátrica integral, el proyecto OBRA, que sirve pues para valorar y son unos indicadores de calidad para evaluar y monitorizar la atención de los residentes en residencias en Estados Unidos. En 1995 se hace una revisión, el RAI 2. En el 2005 se hace el Interrai, donde ya se extiende a 30 países con una diversidad de valoraciones en distintas entidades o niveles asistenciales, cuidados agudos, cuidados a domicilio, cuidados crónicos, paliativos, cuidados mentales, y que tiene un manual de información más unos protocolos de evaluación clínica y unas escalas de valoración. Esto sirve pues para planificar los cuidados, estandarizarlos y hacer un control y una evaluación continuada. Hoy tenemos el Interrai paliativos en Nursing Home, que hablaremos ahora. En cuanto ya para terminar, la valoración geriátrica integral en los criterios paliativos, como hemos visto anteriormente, tenemos una alta población geriátrica con necesidad de cuidados paliativos, 60-70% en centros sociosanitarios. Y, bueno, tenemos el modelo de atención al paciente crónico, el modelo de atención paliativa, que están íntimamente relacionados con criterios de valoración. El modelo de atención paliativa para las demencias severas, en los que primero tenemos que identificar la situación al final de la vida, como ya ha explicado el doctor Javi Álava. Primero hacer un cribado poblacional, teniendo en consideración o catalogando las personas ya que tienen un pronóstico de vida limitada y en la ponencia anterior ya nos ha hablado también de estos criterios para ir definiendo la población e ir trabajando con ella y no ya cuando llegue a una situación de agonía haciendo esta valoración dicotómica que ha comentado anteriormente. Instrumentos específicos, NECPAL, pero también FAST, etcétera. Con esto tenemos un diagnóstico situacional, tenemos que ver el momento de la trayectoria vital de este paciente y entonces ya es cuando tenemos que valorar también el grado de fragilidad, la valoración multidimensional, los grados de severidad, como ha comentado anteriormente, para realizar una toma de decisiones compartida y anticipada y siempre consensuada con las personas responsables o familia y que sea un proceso cooperativo, consensuando los objetivos para establecer un plan de colaboración y de seguimiento. Y ya para terminar, en este artículo, bueno, hay una serie de criterios de valoración geriátrica integral que basan su eficacia o con la corresponsabilidad que tienen con la primera guía de cuidados paliativos que se hizo para residencias, que lo hizo el Departamento Australiano de Salud y Edad, como bien digo, en Australia. Bien, tiene 13 ítems, modelos y prácticas de cuidados paliativos, herramientas de evaluación y gestión, comorbilidades, trastornos cognitivos, cuidados físicos, soporte psicológico, soporte espiritual, cuidador, soporte del indígena, bueno, esto era en Australia, donde allí pues tienen este grupo poblacional, plan de cuidados avanzados, problemas culturales, dignidad y calidad de vida y problemas de aislamiento. Bien, pues los criterios los analizaron los más utilizados, los que tenían más repercusión, y de todos ellos el que cumplía todos los criterios que hemos citado eran los criterios Interrai, que valoraba las áreas físicas, psicológicas, espirituales y calidad de vida. El McMaster Quality of Life Scales,
que tiene 32 ítems, que también cumplía 9 dominios de los 13 y después con ya menos eficacia, con una menor sensibilidad estaba en el Missoula Vitas o el Palliative Care Outcome Scales o el Quality of Life Concern in the End of Life Questionnaire. Bien, los dos criterios, como digo, más completos para evaluar las necesidades de los residentes eran el Interrail Cuidados Paliativos y la escala de calidad de vida de McMaster. Se han publicado además varias directrices para cuidados paliativos basándose en la valoración geriátrica integral para enfermedades con cáncer incurables y tenemos también las directrices alemanas de evaluación geriátrica y que nos dicen pues eso, la detección de aspectos parciales en la necesidad de cuidados paliativos y hacen recomendaciones para el alivio y sufrimiento. En un reciente artículo valoraban también la opinión de profesionales de 15 residencias de ancianos en Bélgica y veían pues que la utilidad en el control de los síntomas, aunque algunos ítems eran complejos, decían redundantes, incompletos y que debían de integrarse para no estropear la dinámica de los centros. En otros dicen que la RAI Long Term Care fue más eficiente que la de cuidados paliativos. Bien. En concreto, hemos visto una revisión desde la valoración geriátrica integral, su efectividad y las distintas aplicaciones en los distintos medios y, sobre todo, el interés que tiene para abordarlo en los pacientes con criterios de terminalidad y criterios paliativos. Termino la exposición con una frase que me parece importante, que no fue dicha ayer, sino hace muchos años, y dándoles de nuevo las gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Fermín, por tu exposición exhaustiva, que no ha dejado de ofrecernos también novedades en relación con la valoración, con nuevas herramientas, con nuevos indicadores, con nuevas áreas de atención en relación en la búsqueda de la excelencia en la aplicación del plan de cuidados y que para la realización de un plan de cuidados es necesario hacer una buena valoración y esta planificación de cuidados resulta siempre en una mejora de los resultados tanto a nivel de satisfacción por parte de los usuarios como por parte también por nuestros propios gestores. Muchas gracias, Fermín. Y ahora inmediatamente voy a pasar la palabra a la doctora Cristina Buiza, que nos va a hablar sobre aspectos relevantes en la atención a personas con demencia avanzada, por lo que le cedo la palabra para su exposición. Pues muchas gracias, Enrique. Habiendo escuchado a mis dos compañeros anteriores, creo que mi exposición va a marcar un giro. Yo voy a hablar, me voy a basar más en aspectos de intervención y sobre todo de cómo, de un aspecto importante en las personas que viven en residencias y es ese sentimiento de hogar. La mayoría o muchas personas que tienen demencia viven en instituciones, en centros residenciales y todos los que trabajamos o hemos trabajado ahí vemos que hay un paso importante, ¿no? Desde vivir en tu hogar a vivir en otro sitio y que probablemente ese sentimiento de pensar que estás o de sentir que estás en tu hogar o no, pues forme parte importante de la calidad de vida de estas personas. Para ello tenemos que empezar a plantearnos si es lo mismo una casa que un hogar. Conceptualmente son dos palabras que están muy cercanas, pero cuando hablamos de casa nos referimos más sobre todo a lo que es la estructura física del lugar en el que vivimos y sin embargo cuando hablamos de hogar ya nos referimos a algo más, nos referimos a un lugar también
pero nos referimos a algo que incluye relaciones, incluye experiencias, incluye algo que es el sentimiento de pertenencia, que es parte de lo que nos da el sentido de vida a los humanos y que involucra aspectos emocionales y simbólicos que se construye físicamente, pero no solo, sino también psicológica y socialmente, y que además puede tener una representación real, pero también puede tener una representación abstracta, lo que llamamos hogar. Ese significado del hogar, lo que significa la palabra hogar, es la unión de una experiencia que está unida a un sitio físico, pero también es un proceso de integración entre la persona y lo que va pasando en su entorno. Y esa unión de experiencia e integración nos proporciona experiencias significativas de elección, control, refugio y relación, que son pues 4 aspectos muy significativos en lo que puede proporcionar calidad de vida a los seres humanos. Está claro que a medida que vamos envejeciendo, el hogar se convierte en algo cada vez más importante. Y no solo debido a los aspectos físicos ambientales, que, bueno, pues tiene que ir adaptándose a las necesidades que vamos teniendo a lo largo de la vida, sino también al significado que ese hogar puede tener y que además puede tener muchas variaciones pues culturales, por ejemplo, religiosas, etcétera. Al apego que podemos tener a un sitio por todas las situaciones vitales que hemos vivido en ese hogar, en ese sitio, y que, lógicamente, cuando se van acumulando los años, pues también se van acumulando pues esas situaciones. Y muchas veces el hogar de las personas mayores pues es un lugar en el que han ocurrido momentos muy importantes y muy relevantes de sus vidas. Pero también el hogar está muy relacionado con la percepción que tenemos de control de nuestro espacio, de control de nuestra intimidad, de control de nuestras rutinas, de control de nuestro tiempo, de control de nuestras vidas en general. Y eso va pasando y va evolucionando también a lo largo de la vida y se va acentuando a medida que vamos envejeciendo. Se sabe que envejecer en el hogar ayuda a mantener la independencia, la autonomía y esa posibilidad de tener ese contacto social con los amigos y familiares que nosotros deseamos tener. Pero ¿qué pasa cuando ya no se puede vivir en tu propio hogar? ¿Vale? Porque no puedes o porque no quieres seguir viviendo en tu propio hogar. Pues entonces tenemos que las residencias son una alternativa para estas personas que por diferentes razones pues no puedan o no quieran, ¿vale? Pero es cierto que ese ingreso en una residencia es un momento vital muy importante y que además va a requerir de una adaptación a un entorno nuevo y a un estilo de vida que muy probablemente vaya a ser muy diferente a la vida que esa persona llevaba anteriormente en su casa, en lo que era su hogar anterior, ¿vale? Desde hace unos años, pues unos cuantos ya, se está dando mucha importancia en los ámbitos residenciales, que la residencia se pueda vivir como en casa. Todos sabemos que no es su casa, pero sí que, bueno, pues están poniendo de relevancia esos aspectos que hacen o que se intenta, las personas que trabajamos en intervenciones en medios residenciales, se intenta que ofrezcan esa sensación de hogar o ese sentimiento de hogar a las personas que viven ahí, ese como en casa. Desde la atención centrada a la persona se da esa importancia al sentimiento de hogar y surge como un reto muy necesario para las instituciones el crear este tipo de residencias. No solo residencias que sean lugares seguros, donde se ofrezcan cuidados, sino que además se asemejen lo más posible a esa idea que las personas tengan sobre el hogar. Y que esas personas, que sea un lugar donde esas personas se puedan sentir como en casa.
¿Y qué es ese hogar? ¿Qué es ese concepto de sentimiento de hogar? Que es un concepto que en los últimos años se está estudiando mucho de manera teórica y se está empezando también a estudiar de manera más experimental. Es un concepto multifactorial, no solo condicionado por el ambiente físico, que sería quizá el más evidente, sino también por el aspecto social y personal de las personas. Y que además es un pilar importante en la generación de sentimiento de identidad y de bienestar, que son bueno, pues dos de los pilares que buscamos cuando hablamos de intervenir en las personas que viven en residencia y en las personas que generalmente son personas que tienen demencia. Pero también es cierto que esa experiencia de estar en casa o estar en tu hogar es algo muy íntimo y que probablemente sea único y que para cada uno de nosotros y para cada persona sea algo diferente. Se ha estudiado que las personas mayores que viven en residencias y que tienen un mayor sentimiento de hogar tienen también un mayor grado de satisfacción personal, de seguridad en sí mismos y en el centro residencial y una mayor autonomía. Luego parece que sí que es cierto que es una variable que es bastante predictora de bienestar en general y de calidad de vida en las personas que viven en una residencia. Y por lo tanto refuerza la idea que ya se tenía de que esa relación entre la persona y el ambiente ha de ser significativa para que contribuya a la calidad de vida. ¿Y qué influye en este sentimiento de hogar? Pues diferentes estudios han puesto de relevancia factores que hemos agrupado en 3 grupos. Por una parte estarían los factores psicológicos, otra parte serían los factores sociales y por otra parte los factores ambientales, ¿vale? Entre los aspectos psicológicos se incluyen aspectos emocionales, cognitivos y comportamentales. Entre ellos encontraríamos variables como la autonomía y el control, la seguridad, el sentirse valorado, la preservación de los hábitos de la vida anterior y la capacidad de afrontamiento. Entre los factores sociales, bueno, los factores sociales son los que estarían relacionados o se refieren al hogar como un lugar en el que existen relaciones. Y cuando hablamos de residencia sería, bueno, pues las relaciones con el equipo profesional, con familiares o amigos, con otras personas residentes o tú obtener la opción o capacidad de participar en las distintas actividades o en distintas actividades que puedan ocurrir. Y en relación a los factores ambientales se incluirían tanto el diseño del espacio como del interior y también de los alrededores del centro. No solo hablamos de lo que son los factores más arquitectónicos, que muchas veces son los que se tienen en cuenta, sino el poder tener espacios privados, el poder disponer de objetos personales, la tecnología, el entorno, las vistas es un factor muy importante, sobre todo en personas con demencia, que muchas veces no tienen acceso a salidas, etcétera. El diseño interior, el ambiente y la ubicación del centro residencial. Entonces, cuando hablamos de sentimiento de hogar, parece que es una variable muy importante, pero realmente se tiene en cuenta a la hora de diseñar los espacios. Cuando se diseña una residencia, un centro gerontológico o se realiza la reforma de espacios de un centro que ya existe, se tienen en cuenta variables que vayan a favorecer ese sentimiento de hogar. Y a la hora de realizar los planes de cuidados de las personas, ¿se tiene en cuenta o se hace una evaluación de cuál es su sentimiento de hogar en el sitio en el que está? ¿De qué variables de todas estas que hemos hablado anteriormente podemos incidir para que la persona tenga un mayor sentimiento de hogar? Porque hemos visto que un mayor sentimiento de hogar genera una mayor calidad de vida. Está claro que se debe caminar hacia desarrollar intervenciones basadas en la evidencia y que contribuyan a crear un sentimiento de hogar, es decir, incluir esta variable de sentimiento de hogar en los estudios que se realicen relacionados con el bienestar y la calidad de vida de las personas que viven en residencias.
Desde Matia Instituto y Matia Fundación llevamos pues año y pico así trabajando en un cuestionario, en una herramienta para poder medir esta variable. Es un cuestionario que se llama Cuestionario de Sentimiento de Hogar, es la adaptación de un cuestionario americano que ya existía, de una autora que se llama Sheila Moloney. Y el cuestionario en sí fue diseñado para medir la transacción entre la persona y su ambiente. Se basa en 4 conceptos que serían la separación, la conexión, la transacción dinámica y el ambiente. Con la separación se refiere a la no intimidad, a la sensación de control, de seguridad, de identidad, de propiedad o de capacidad de elección. Cuando habla de conexión se refiere a factores como el sentimiento de relación, de familiaridad y continuidad, ¿vale? Hace referencia a la reciprocidad, a cuidar y ser cuidado, al afecto, a rutinas y actividades diarias. Las transacciones dinámicas son esos intercambios que se dan en la vida, es decir, la participación, la conexión, el intercambio de energía entre las personas cuando se están haciendo relaciones de cuidado. Y el ambiente sería esa experiencia holística, no es tanto el ambiente físico, sino la pertenencia, sentir que un ambiente es acogedor. Para ello, y con financiación del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, hemos llevado a cabo la validación del cuestionario Experience of Home de Moloney, que he comentado anteriormente, tanto al castellano como al euskera. Y hemos procedido a hacer un estudio piloto para ver qué pasaba con las personas, con el sentimiento de hogar en personas que viven en residencias de Guipúzcoa, ¿vale? Se ha hecho un estudio con una muestra se hizo un piloto con 17 personas y un primer estudio de validación con 103, como siempre mayoritariamente mujeres, con una edad media alrededor de 85 años, con un MEC en este caso bastante alto porque para esta escala en principio se necesita una capacidad cognitiva para poder contestar, pero la idea es explorar esta variable que es bastante nueva en las personas que pueden informarnos sobre este aspecto para luego, a partir de ahí, proseguir hacia ver cómo podemos explorar estos aspectos en las personas que tienen demencia. Primero, ver cuáles son los aspectos importantes relacionados con el sentimiento de hogar para poder aplicarlos en intervenciones. ¿Y qué nos ha salido? Pues de este primer estudio de sentimiento de hogar, que como digo se ha hecho en personas de 7 centros gerontológicos diferentes de la provincia de Guipúzcoa, nos han salido una reflexión que me parece interesante, y es que encontramos como ítems que se agrupan en tres grandes grupos cuando vemos un análisis de la acumulación de frecuencias de respuesta, ¿vale? La respuesta es la típica de muy de acuerdo, neutral, en desacuerdo o muy en desacuerdo, ¿vale? Entonces encontramos un grupo de ítems en los que la gran mayoría de las personas, más del 85% de las personas, refieren tener cubierto ese aspecto. Y esos son los ítems que están relacionados con aspectos como la seguridad, el cuidado, el confort y la intimidad. Es decir, aquellos aspectos más relacionados con los cuidados más básicos. Nos encontramos un segundo grupo de ítems en la que hay disparidad, digamos que hay 2 grupos, ¿vale? 2 grupos de personas. Hay una agrupación de personas que se muestran de acuerdo o muy de acuerdo, pero también es verdad que la proporción de personas que se muestran en desacuerdo o muy en desacuerdo con esos ítems es reseñable. Por lo tanto, son ítems en los que nos encontramos con diferencia de opiniones, y son los relacionados con la sensación de utilidad de uno mismo en la residencia, de conexión con las demás personas y de pertenencia a ese lugar. Y por último nos encontramos con un tercer grupo de ítems en las que las personas muestran mayor discrepancia en sus sentimientos, es decir, no se
no se sienten, no están de acuerdo. Y son los relacionados con el sentirse en casa, el tener libertad, el sentirse único y el sentir que tu vida, como la tenías anteriormente, tu vida como un continuo, ¿vale? Continúa una vez que estás dentro de la residencia. Y por lo tanto, como reflexión, quería traer hoy que estos resultados, aunque son resultados preliminares y pues habrá que hacer más estudios con diferentes muestras y una muestra más amplia y en otras provincias o quizá en otras culturas, sí que llama la atención que los aspectos que han de ser mejorados en la atención residencial no son aquellos relacionados con la seguridad, el confort y el cuidado físico, que serían aquellos aspectos en los que inciden los modelos clásicos de atención, ¿vale? Sino que lo que las personas perciben peor es ese sentimiento de tener cubiertos aspectos relacionados con la libertad, la individualidad y la continuidad en la vida cotidiana, que son los aspectos probablemente más difíciles de trabajar, pero muy directamente relacionados con la dignidad, la autonomía y el bienestar en general de las personas mayores en todo su rango. Por lo tanto, pues lo que quería traer yo hoy aquí es un poco esto, ¿no? Que nos puede dar mucho en lo que pensar la variable de sentimiento de hogar, de qué es lo que estamos cubriendo con la atención residencial y qué otros aspectos muy importantes y relevantes para la dignidad y el bienestar de las personas quizás no estamos sabiendo cubrir tanto. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta exposición que me parece muy original y bueno, que nos enseña sobre todo una visión sobre el concepto de hogar y del sentimiento de hogar y su relación con la calidad de vida que influye en las personas y de cómo hay herramientas con las que podemos acabar midiendo esto y de que muchas veces las respuestas que tenemos son muy distintas a las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Y un poco rememorar una frase que decía Mario Benedetti en la que decía lo siguiente: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente cambiaron todas las preguntas. Bueno, con esto quiero acabar, dar las gracias a todos los ponentes que se han ajustado al tiempo de exposición que tenían y invitaros a seguir en la próxima jornada viendo nuevas conferencias sobre este tema tan importante para nosotros, que es la atención a la terminalidad en pacientes con demencia. Muchas gracias.